Hola, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a una nueva semana del estudio de Ven, Sígueme. Esta semana la asignación es Mateo 21 al 23, Marcos capítulo 11, Lucas 19 al 20 y Juan 12. El tema de la semana, he aquí, tu rey viene. La semana pasada no pude continuar, no pude grabar la segunda parte, lo siento por eso, pero estamos de regreso. Estoy procurando que no importa si algo pasa, igual seguimos. Así que estoy aquí para compartir esta semana del estudio. Yo soy Daniel Ampudialazo, este es el estudio, ven, sígueme, bienvenidos. Casi me olvido. Todavía estoy medio con mi salud. Como les dije, no importa, continuamos. Vamos al capítulo 21 de Mateo y vamos a comenzar con el estudio. Empezamos esta semana con la entrada triunfal a Jerusalén y hay algunos asuntos y detalles interesantes sobre eso que vamos a analizar. Vamos a empezar conmigo por el versículo 9. Y las multitudes que iban delante de él y que iban detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Conocemos la historia de la entrada triunfal a Jerusalén. Jesús envía a sus discípulos a que le traigan un burrito, un pollino, o un asno. Y les da instrucciones: ustedes vayan, piden, cuando les pregunten para qué, le digan el Señor pide que les llevemos y no va a pasar nada, y así fue. Lo pueden leer en casa detenidamente con su familia. Cuando Jesús entra, y es importante que él no entre en un caballo, porque el caballo era símbolo de la guerra para ellos. Los reyes entraban a caballo cuando venían como generales de sus ejércitos, era un asunto bélico, pero era un símbolo de paz venir sentado en un asno. Ahora se pusieron mantos allí, él se sentó y entró de esta forma. La gente ponía sus mantos en el piso y tenían estas ramas para recibirlo. Era una práctica de los judíos, de los antiguos judíos, y lo habían hecho en otras ocasiones, en otras celebraciones. Ahora, hay varios detalles ahí que se pueden leer en el Ven, Sígueme, que se pueden estudiar, pero yo quería hacer una observación mayor en esta parte en que la gente dice Hosana al Hijo de David. Y si se dan cuenta, Hijo está con H mayúscula, indicando que Jesús es el Hijo, no solo de David, pero dando su linaje como descendiente del rey. Era una forma de declararlo a él mismo. No rey realmente, príncipe, porque los judíos, los israelitas antiguos no tenían reyes, sino príncipes. El rey era el rey de Israel. Entonces, esto de proclamarlo hijo de David daba su linaje de realeza, por un lado, pero al mismo tiempo esta exclamación Hosana me llamó la atención y me recordó mis días de misionero, cuando estaba en la misión y leíamos Tercer Nefi 11 con las personas que estaban conociendo el Evangelio y analizábamos con ellos esta palabra Hosana. Ahora, si se dan cuenta, en la aplicación de la Biblioteca del Evangelio, cuando estamos leyendo, hay una nota al pie allí, en Hosana, y nos manda la guía para el estudio de las Escrituras, y voy a leer. Dice, palabra derivada del hebreo que significa sálvanos, y que se usa en la alabanza y la súplica. En la fiesta de los tabernáculos, en la que se celebraba la liberación de Israel por la mano del Señor y su entrada en la tierra prometida, el pueblo entonaba las palabras del Salmo 118 y mecía ramas de palma. Durante la entrada triunfal del Señor en Jerusalén, las multitudes clamaron Hosana y tendieron ramas de palma a sus pies, demostrando así que comprendían que Jesús era el mismo Jehová que había liberado a Israel en la antigüedad. Esas personas reconocieron que el Cristo era el tan largamente esperado Mesías. La palabra Hosana ha llegado a ser una celebración del Mesías en todos los tiempos. El grito Hosana se incluyó en la dedicación del templo de Kirtland, Estados Unidos,
y ahora forma parte de la dedicación de todos los templos modernos. Y esto es lo que nos dice la guía para el estudio de las escrituras. Siempre, siempre, siempre es muy bueno fijarnos. Cuando algo nos llama la atención, fíjense, y siempre hay algo más que podemos aprender de ello. Yo estaba pensando que incluso es la forma en la que el Espíritu nos deja saber, aquí hay algo más. Cuando algo nos llama la atención, algo nos deja pensando, podemos buscar en las notas al pie, como lo hice yo ahora, en la guía para el estudio de las escrituras, en los manuales de instituto, en el manual del estudio individual y familiar de Ven, Sígueme. En todos estos hay indicaciones adicionales que pueden ampliar nuestro entendimiento y darnos más luz. Para mí fue lindo recordar este significado, sálvanos. Me imagino yo, estando allí en esa ocasión, imagínense ustedes también ahí, es tal vez un ejercicio que podemos hacer con nuestros niños en casa. Podríamos tener ramitas, tal vez no de la rama específica de palma, pero podríamos tener algún tipo de rama y enseñarles a los niños cómo la gente para recibir a Jesús puso sus mantos en el piso, que era sus abrigos, podríamos decir, o la ropa con la que andaban. Ponían estos mantos en el piso, mecían estas ramas ante él y declaraban Hosana. O en otras palabras, lo estaban declarando su Salvador, su libertador, liberador. Y al mismo tiempo le suplicaban salvación. Pensar en eso me llena de emoción, estar ahí ante Jesucristo y pedirle salvación con este canto, con esta súplica, Hosana. No tenemos la oportunidad, no tuvimos la oportunidad de estar allí en esa ocasión, pero como les decía, podemos repetir este ejercicio con nuestros niños y podemos hacerlo en nuestros templos cuando son dedicados. Yo sé que no todos tienen la oportunidad. Hay una lluvia fuerte aquí en Guayaquil y están los truenos. No sé si el micrófono los alcance a agarrar, pero si escuchan una bulla extraña, es la lluvia y son los truenos. Yo sé que no todos tenemos la oportunidad de estar en una dedicación de templo. Si tenemos la oportunidad, es algo que no deberíamos perdernos. Me hizo pensar en la dedicación del templo de Guayaquil. Yo era todavía muchacho cuando eso pasó, pero tengo grabado el recuerdo del momento. Fue súper lindo porque estábamos ahí en la sesión de dedicación y casualmente estábamos yo y mis hermanos y al frente en el coro mis papás. Entonces estaban ellos ahí cantando, nosotros mirándolos. Era como ver ángeles el coro en esa ocasión. Y exclamar este Hosana fue una cosa tan impresionante. Y ahora entenderlo un poco mejor, saber que es nuestro pedido a nuestro Salvador, a rogar por la salvación. Y obviamente es una forma de adoración también y de reconocimiento. Es una declaración de que Jesús es el Cristo. Como les decía, me llena de emoción realmente. Ahora, la gente estaba gritando Hosana, Hosana al Hijo de David, Hosana en las alturas. Y era muchísima la gente que estaba ahí. Dicen los versículos 10 y 11, al entrar él en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó, diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Fue algo que fue una conmoción para toda la ciudad. Y Jerusalén era una ciudad grande, importante. Como sabemos, estaban bajo el dominio de Roma, pero eso hacía que haya también muchas personas que no eran judías que estuvieran allí. Entonces me imagino que mayormente ellos eran los que, ¿qué está pasando aquí? Cuando leemos en las escrituras que
cosas como que Jesucristo declara que Él fue herido en casa de sus amigos y que fue rechazado por sus hermanos. Estas escrituras, esta entrada triunfal me recuerda que no fueron todos los judíos los que lo rechazaron y que no fueron todos los que estuvieron en contra de él. Fue un pequeño grupo, una casta, una clase social que se veía amenazada, que veían su poder y su gobierno amenazado por el Mesías, por Jesús. Eran ellos los que hicieron todo el daño, toda la destrucción. Y esto me pone a pensar mucho porque, por un lado, si bien no fueron todos, fue un pequeño grupo los que influenció para que cosas terribles sucedieran después. Entendemos que Jesús tenía que dar su vida y que así debía ser. Pero todo lo que ellos le hicieron... Bueno, estoy ya empezando a divagar en muchas cosas. Vamos a los versículos 12 y 13. Y dice: Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Este episodio siempre me ponía a pensar, porque yo no podía, siendo desde niño que escuchaba estas cosas, yo no podía pensar, no podía imaginar a un Jesús enojado, arbitrario, descontrolado, tomado por la ira. Entonces, esto siempre me hacía pensar. Si uno lo lee detenidamente y si lo analiza y entendiendo el carácter de Jesucristo, dice que volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían las palomas. Nunca dice que él lastimó a los animalitos que vendían ahí, incluso a la gente, pero sí dice que tumbó sus negocios. Esto me hace pensar a mí también en lo santo y en lo sagrado de los templos. Hace un momento estábamos conversando de la dedicación del templo de Guayaquil y mis sentimientos al respecto. Yo no me imagino el templo y la gente dentro de los jardines del templo, o aún tal vez dentro no sé, dentro del lobby, dentro del recibidor. No me imagino ahí gente comerciando, cambiando dinero, vendiendo, qué sé yo, vendiendo muchas cosas, souvenirs, recuerdos, no sé. Debe haber sido para Jesús una cosa bien desagradable llegar a este lugar que entendemos la relación que tenían el Padre y el Hijo. Si nosotros sentimos lo que sentimos por nuestro Padre Celestial, Jesús, que estaba en una condición de comunión muy superior a la nuestra, la mayor de todas, ¿cómo se habrá sentido en ese momento? Esto me hace pensar en muchas otras cosas, como cuál es la relación que nosotros tenemos con nuestro Padre Celestial y ¿qué cuidado tenemos nosotros por las cosas sagradas? No solamente por el templo, sino cosas como tomar el nombre de Dios en vano, por ejemplo, como el tipo de lenguaje que nosotros utilizamos, nosotros siendo templo del Espíritu. Me hizo pensar muchísimo en cuál es el cuidado que nosotros tenemos por nuestra ropa sagrada. Me hizo pensar en muchísimas cosas, en cómo nosotros tratamos o respetamos a la madre de nuestros hijos, a nuestros niños, a los niños pequeños, niños de alguien más. ¿Cuál es nuestro trato hacia las cosas sagradas? Y si nosotros tenemos o entendemos, y esta es una buena ocasión para conversar de ello con nuestros niños, ¿en qué posición tenemos las cosas sagradas? ¿En qué posición tenemos nosotros la mesa sacramental, el púlpito? Ahora, nosotros no rendimos pleitesía a los utensilios,
a los medios. Sin embargo, debemos respetar lo que ellos representan y lo que se hace ahí. ¿Qué respeto tenemos por la pila bautismal? Cuando se va a llevar a cabo un bautismo, qué tan limpia está la capilla, el salón, la misma pila bautismal. Me hace pensar en incluso el tipo de bromas que nosotros hacemos, bromas sobre cosas sagradas. Tal vez deberíamos tener mucho más cuidado, respeto, reverencia por este tipo de cosas. Ahora, continuemos un poco. Vamos más adelantito y vámonos al versículo 27. Un poco antes, vámonos al versículo 24 al 27. Dice, y respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutieron entre sí, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, también tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no lo sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Ok, me faltó darles ahí un poco de contexto, pero Jesús estaba hablando de pedir en oración y que las cosas que pidamos en oración se nos serán dadas. Y él estaba enseñando en el templo y cuando los sacerdotes se acercaron, los sacerdotes, los ancianos, como les decía, esta clase gobernadora, esta casta, cuando vinieron les preguntaron con qué autoridad haces eso, ¿quién te dio esta autoridad? Porque como les dije, como lo hemos conversado antes, como lo dicen las escrituras, realmente no yo, creidísimo. Jesús enseñaba como quien tenía autoridad y hablaba con esta autoridad. Entonces ellos preguntaban, bueno, ¿de dónde tienes esta autoridad? Pero sabemos que estas preguntas que ellos hacían era realmente para encontrar de qué manera entramparlo. Seguimos y seguiremos con este asunto. Ahora, en este asunto de que él no les dice con qué autoridad, porque ellos no responden, entonces ustedes no responden, yo tampoco. A mí me gusta que Jesús no pasa tiempo con ellos. No se demora en tratar de explicarles, miren, a ver, les voy a hablar de estas cosas sagradas, porque ellos no tenían real interés, a ellos no les importaba realmente cuál era la autoridad de Jesús. Lo que ellos buscaban era molestar, lo que ellos buscaban era encontrar ocasión para hacer daño, para enjuiciarlo, para matarlo realmente, porque eso era lo que ellos querían. Y me hizo pensar bastante porque en la actualidad tenemos el colmo y vendrán cosas peores, me imagino, pero para mí es asombroso pensar que haya gente que realmente cree las cosas que se enseñan ahora. Y estoy hablando, no quisiera hablar excesivamente de política, pero estoy hablando de todas las cosas que se oponen a la verdad. Y todas estas mentiras que están en boga en casa, en familia, podemos conversar un poco más acerca de, bueno, ¿cuáles son algunas de estas cosas que dice el mundo en contra de la verdad del Evangelio? Y que nosotros realmente no deberíamos pasar tiempo tratando de explicarle a personas malintencionadas, cuestionar, por ejemplo, por qué nosotros observamos la ley de castidad. Y ojo, estoy diciendo personas malintencionadas. Hay gente que realmente tiene curiosidad o que realmente le llama la atención porque nuestra vida es distinta, es diferente a otras personas que realmente tienen interés y este interés es genuino. Entonces, no estoy hablando de esas personas, sino de la gente malintencionada. A veces pasamos tiempo por gusto, peleando en redes sociales, escribiendo comentarios molestos por gente que se burla de nosotros o que tiene creencias distintas y gente que dicen, es que ustedes adoran a John Smith y cosas así, ustedes me entienden. Entonces,
no pasemos tiempo, así como Jesús. Bueno, yo no voy a no voy a perder el tiempo con ustedes. No perdamos tiempo, no nos enojemos innecesariamente, no nos pongamos muy molestos por lo que la gente escribe en redes sociales. Nosotros defendemos la verdad y la rectitud, la enseñamos, somos muy claros y muy honestos con nuestras creencias, pero no pasamos el tiempo tratando de excusar por qué somos como somos o por qué hacemos las cosas que se nos han enseñado. A menos que sea una persona que tenga verdadero y genuino interés, que realmente quiere saber. En esto de aquí, tal vez un asterisco, una cláusula, sería que hay personas que aparentemente nunca van a aceptar el evangelio y algún día lo hacen. Entonces, será bueno que nosotros también pongamos atención a los susurros del Espíritu, nos dejemos guiar por ello, porque tal vez va a haber ocasiones en las que pensemos que sea una necedad hablar con alguien, pero que el Espíritu nos indique que no importa todo lo que pienses y todo lo que estés razonando, es el momento indicado y es la persona indicada. Entonces, eso es algo importante que hay que aclarar porque no nos vamos a ir totalmente en contra de ciertas oportunidades de enseñar el Evangelio que podrían rendir fruto. Ahora, vamos a avanzar un poco y me gusta mucho cómo Jesucristo habla con esta gente. Y vamos a leer del 28 en adelante. Dice, mas, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo, no quiero, pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, señor, voy, pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Estas son de las frases durísimas que decía Jesús. Victoria completa, victoria total. A mí me gusta siempre aplicar las escrituras a nosotros mismos para nuestro provecho e instrucción, así como aprendimos de nuestro hermano Nefi. A veces nosotros tenemos la tendencia, o no la tendencia, voy a decir, la tentación. Satanás va a tratar de tentarnos a pensar, somos miembros de la iglesia, vamos todos los domingos a la capilla, somos muy buenas personas, somos mejores que el resto. Tenemos que tener mucho cuidado con pensar que somos mejores que los demás, porque estamos en la verdad del Evangelio, en la única iglesia verdadera y viviente sobre la faz de la tierra. A veces decimos estas cosas y siempre nos vamos a cuál es la actitud. A veces podríamos decir estas cosas más con orgullo que con agradecimiento. Y tenemos que tener mucho cuidado con esta condena que hace el Salvador, que podría aplicarse a nosotros si no tenemos cuidado. Los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Esa fue la condena que Jesús hizo a estos fariseos que se creían muchísimo porque eran los líderes de la iglesia y ayunaban y guardaban los mandamientos y cumplían toda la ley, pero en su corazón estaba lleno de orgullo. No así con nosotros, no seamos como ellos. Y es un buen ejercicio empezar a pensar y reconocer de qué manera tal vez yo estoy siendo así, o qué tendencias tengo que me llevan por ahí. Es fácil, como siempre les digo, es fácil pensar, yo sí sé que hermano es así. Yo lo vi el otro día dar testimonio, ese hermano es. Pensemos no en aquel hermano, la hermana de allá, mi vecino. Pensemos en qué formas yo
estoy siendo como los fariseos? ¿De qué maneras? ¿Qué tengo que pulir, que cambiar? Ahora, más adelante, Jesús narra otra parábola en la que él cuenta acerca de un señor que tiene sus cosechas, y los labradores que trabajaban allí quisieron adueñarse del lugar. Entonces el Señor envía siervos, y estos ladrones, estos labradores que trabajaban en el campo, matan a estos enviados por el Señor, hasta que el Señor de la viña dice, bueno, voy a mandar a mi hijo van a respetar. Y cuando los labradores, ladrones, estos que trabajaban en este campo, ven al hijo, dicen, este es el heredero, matémosle y quedémonos con la viña. Ahora, versículos 40 y 41. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Leamos también el 42. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha llegado a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. 43 también. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Me encanta este ejemplo, me parece la luz del Señor es increíble. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, mucha precaución de no convertirnos en estos labradores malos, de no ser los que nos creemos los herederos del reino de Dios sobre la tierra porque somos de la iglesia. Bien podría ser que el Señor condene de nosotros y nos diga, a ustedes les voy a quitar el reino porque no dan fruto, no dan el fruto correspondiente. Y la palabra fruto es clave. ¿Cuál es ese fruto? Fíjense, estos fariseos, a quienes el Señor condenó, eran muy cumplidos con la ley, muy estrictos. Ayunaban, pagaban ofrendas, guardaban toda la ley. Y como les he dicho antes, tenían un número de pasos específicos que daban el día de reposo y no daban más. Y estos no son los frutos que pedía el Señor. Ojo, no significa que no tenemos que ser obedientes a las leyes y a los mandamientos. Obviamente que sí. No significa que no deberíamos ir a la capilla y ser fieles. Obviamente que sí. No significa que no vamos a ayunar, pagar ofrendas de ayuno, diezmos, etc. Se supone que deberíamos cumplir con todas estas cosas. Pero este fruto del que se habla, que no seamos nosotros sin fruto. Y es una buena pregunta para hacer en casa, con la familia, para ver qué opinan nuestros hijos y qué nos dicen. Estos frutos me recuerdan a los frutos del Espíritu. Para mí dar fruto, y voy a hablar personalmente, de mi opinión, para mí dar fruto es que yo ame a mi familia, es que yo ame a mis semejantes, que yo cuando sirva en la iglesia no esté muy enojado porque no trajeron el informe, porque no hicieron lo que les pedí, porque nadie me escucha, nadie me hace caso, sino que siento un amor profundo y un deseo de que las personas reciban su salvación y exaltación, que sean justificadas por Cristo. Para mí el fruto es que cuando yo enseño, que yo no esté repartiendo rayos y truenos a la gente porque es inicua y es mala, sino que la gente se inspire, que sienta el Espíritu y que desea hacer lo correcto, lo bueno. Que no sea yo adelante. Para mí esto es un fruto. Que no sea yo adelante diciendo, gracias a Dios porque somos mejores que el resto. Sino que mire adelante con fe al día en que pueda abrazar a mis hermanos y decir, lo logramos. Gracias por ayudarnos, gracias por ser parte de la obra. Si nosotros tenemos estas buenas relaciones con otras personas,
si nuestro deseo siempre no es que se hagan las cosas perfectas como yo digo, sino que todos vayamos hacia Cristo, yo opino otra vez que esto es dar los frutos que el Señor desea de nosotros. ¿Qué opinan ustedes? Para ustedes, ¿cuáles son, como dice la Escritura, qué sería producir los frutos de Él? ¿Qué abarca? ¿Qué representa? Coméntenme, déjenme saber cuáles son sus opiniones también. Hasta allí conmigo por hoy. Nos hemos ido otra vez de largo. Sí, bastante tiempo. Estoy muy feliz, como siempre, de compartir estas cosas con ustedes. Muchas gracias. No olviden dejar su like si el video les gusta y compartirlo con alguien si creen que va a ser de utilidad. Yo soy Daniel Ampudia Lazo. Conmigo será hasta la próxima. Chao.